Muchas gracias, buenas tardes. Primero, agradecer este espacio que el Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas nos permite para compartir la memoria de la Orden de Predicadores en nuestra tierra mexicana. En segundo lugar, quiero hacer mención de que esta exposición tiene una especial dedicatoria a dos hermanos que, como padres y maestros, fueron un baluarte de la memoria dominicana en el sur. Específicamente en la ciudad de Puebla, dichos hermanos son Fray Antonino Peinador Primo y Fray Jesús Álvarez Fernández, quienes este año concluyeron su vida en este mundo. Y dicho esto, en tercer lugar, como algunos lo pudieron haber notado desde el inicio en que se me presentó, mi poblanidad me asocia directamente con este tema, que es presentar un poco de la Capilla del Rosario en la ciudad de Puebla, ubicada en el complejo del Templo de Santo Domingo de Guzmán, una de las obras más fastuosas que se realizó en el periodo novohispano de nuestra nación, permaneciendo bien conservada hasta la actualidad. Mi exposición tiene tres partes, que son presentar un poco del establecimiento de la orden en la ciudad, al realizar luego después unos testimonios de la construcción y consagración de dicha capilla, para finalizar con una inevitable mención e interpretación de los símbolos que se encuentran en este lugar. También puedo comentar que me pareció oportuna una exposición barroca para una obra barroca, en la que se siga el método escolástico del Alexio, que sin material audiovisual, un poco también queriendo invitar y provocar la curiosidad y la imaginación que en nuestros tiempos está a unos cuantos clics de distancia. Comienzo con la primera parte, los dominicos en Puebla. Como lo podremos haber escuchado en otras ocasiones, la historia de la ciudad de Puebla está recubierta por algo de leyenda y de misticismo, cuando se nos dice, por ejemplo, que los ángeles trazaron esas calles en medio de los sueños. Sin duda alguna, esta ciudad fue parte de los experimentos castellanos por crear la utopía bajo la guía de los insignes Fray Julián Garcés, obispo dominico, y el franciscano Fray Toribio de Benavente Motolinía. Con ello, el 16 de abril de 1531 se celebró una misa para fundar esta ciudad, que después recibiría la cédula real firmada por Isabel de Portugal el 20 de marzo de 1532. Todo esto para decir que a solo un par de años de dicha fundación, los frailes dominicos llegaron a la Angelópolis, auspiciados por su hermano de hábito, el obispo Garcés, y ya se encuentran unos testimonios desde los años 1533 y 1534 en que los dominicos se empiezan a establecer en esta ciudad y conseguirán la categoría de priorato cuando pudieron nombrar a Fray Diego de la Cruz como primer prior 15 años después de su llegada, hasta 1548. Esta es una ciudad de carácter episcopal, compuesta por una sociedad plural, vinculada a las realidades de la Nueva España y que adquirió un fuerte desarrollo litúrgico y devocional. A estas características también, como dato curioso, se puede mencionar que a todos aquellos que llegaban a vivir a esa ciudad recién fundada, se les perdonaban los impuestos por 30 años para fomentar el crecimiento de la población. También, pues, es notorio el lugar estratégico de la ciudad como un punto intermedio entre el puerto de Veracruz y la Ciudad de México, y un lugar que se volvería visita obligatoria en el camino hacia el sur. Quise comenzar con esto, pues es interesante señalar que, haciendo mención también de aquel texto de Daniel Ulloa, Los Predicadores Divididos, donde se menciona la alternativa de dos proyectos, el evangelizador de Fray Vicente de Santa María y el observante de Fray Domingo de Betanzos, se impone este último, que se aboca a la formación religiosa y sacerdotal de los frailes, donde la vivencia de la pobreza
enmarca y engendraba una imagen de los dominicos que les daba cierta autoridad moral, sobre todo en este ámbito de la pobreza. Y fue bien usada esta imagen para la construcción de una sociedad cristiana. La pobreza no solamente fue una imagen colectiva, fue real. El convento pasó por fuertes periodos con una economía crítica. Incluso en 1567 se tuvo que cancelar la celebración de un capítulo provincial en la ciudad de Puebla porque el convento no tenía infraestructura para dicha reunión. También se sabe que la construcción del Templo de Santo Domingo estuvo por lo menos 15 años detenida y en varios momentos también se tuvo que parar ante la falta de recursos. Dicha construcción duró 40 años, de 1571 a 1611. Se empezó a decorar hasta 1632 y por fin se consagró hasta 1659. Es decir, el proceso de la construcción simplemente del templo duró 88 años, sin contar la historia del retablo, que añadiría otros 4 años más. Fue la ayuda de limosnas, de herencias, la concesión de algunos terrenos, lo que permitió el crecimiento de esta comunidad. También se les dio una concesión especial para poder recibir esas riquezas y ocuparlas en la construcción de su convento. No cabe duda de que también el trabajo de los frailes fue engendrando esa estabilidad que se vio reflejada inclusive en el aumento de religiosos. Para 1541 se ubican 5 frailes. 14 años después, en 1555, se cuentan 18 frailes. Podríamos decir que la comunidad poblana fue en ascenso hasta su conformación como el centro de la última provincia que se desprendió de la provincia de Santiago. Hablamos de la provincia de San Miguel Arcángel y de los Santos Ángeles, que incluía 19 casas y el Colegio de San Luis, fundada en esta provincia en 1656, que estaba en los territorios desde Ahuatelco hasta Tepozcolula, repartiéndose a lo largo de lo que hoy ocupa el estado de Puebla, Tlaxcala, parte de Veracruz y algo del norte oaxaqueño, llegando a contar en su apogeo, estamos hablando de 1743, con 166 religiosos. En este marco particular se inscribe la historia de la Capilla del Rosario. Y paso a la segunda parte de esta exposición. Nos ubicamos en el siglo XVII, poco antes del establecimiento de la provincia angelopolitana, en el año 1650, cuando Fray Juan de la Cuenca inició la construcción de una capilla dedicada a la Virgen del Rosario. Casi 100 años antes, en 1555, el ilustrísimo promotor del Rosario en nuestro país, Fray Juan de Santo Tomás, había fundado una archicofradía del Santo Rosario. Y como en muchos otros aspectos de la vida novohispana, había un fuerte impulso de competitividad, en la que se vieron implicadas la Cofradía de la Ciudad de México y la Cofradía de la Ciudad de Puebla, además de la propia competencia local en esta ciudad, de la cual nosotros aún gozamos herencias arquitectónicas, gastronómicas y artísticas, entre otras tantas. Finalmente, luego de 40 años, la obra de Fray Juan de la Cuenca fue continuada por Fray Agustín Hernández, luego por Fray Boecio de Ceballos y terminada por Fray Diego de Gorospe, bajo el trabajo del maestro constructor Francisco Pinto, y se consagró el 16 de abril de 1690, en el aniversario número 159 de la ciudad, en una celebración presidida por el célebre obispo filoteo don Manuel Fernández de Santa Cruz. Esta obra impactó a sus contemporáneos y la consideraron la más insigne que su homónima en la Ciudad de México, consagrada en el mismo año, y más insigne que el Templo de San Cristóbal de la ciudad de Puebla, que gozaba el título de la joya más preciosa de la ciudad.
Tal fue el impacto que tuvo la ornamentación simbólica y la fabricación material, que meses después se imprimió un libro que fue promovido por la Cofradía de Puebla, llamado La octava maravilla del mundo, en la Gran Capilla del Rosario, dedicada y aplaudida en el convento de nuestro Padre Domingo de Guzmán, en la ciudad de Los Ángeles, el día 16 del mes abril de 1690, al ilustrísimo y reverendísimo señor doctor don Manuel Fernández de Santa Cruz, obispo de Puebla, obispo de la Puebla del Consejo de Su Majestad, impreso en el año de 1690. El título de la octava maravilla ya se había usado para la Catedral Metropolitana de México y también para la Mariofanía del Tepeyac. Ahora se otorga a esta obra, queriendo enfatizar en lo original y único que había en América. Dicha obra, este texto que antes mencionamos, incluye una introducción del provincial de aquella época, de Fray Diego de Gorospe, y los sermones predicados como novenario de tal suceso. Allí se conceden varios títulos a la capilla, como Escalera de Jacob, Libro de Música, Casa de Oro. Yo ahora opto por un título propio, Relicario Novohispano. Reliquia proviene del latín reliquie, que originalmente hablaba de los restos, las obras, lo que sobrevive, y en su apropiación cristiana se concede a lo que se guarda de los santos. De allí parte el nombre de relicario, que es donde se guarda una parte de algo sagrado, de algo que podemos conservar y con ello bendecir o hablar bien en el presente. Allí se conserva, en la Capilla del Rosario, una herencia novohispana, fruto del mestizaje del que somos parte y lugar donde se conjugan ideas indígenas y europeas para establecer un lugar de culto y de encuentro con la trascendencia. La opulencia de la construcción dominica siempre contrasta con el estilo de vida austero y precario que mencionábamos anteriormente, pero cabe recordar que es una obra donde colaboran frailes y cofrades, queriendo ofrecer a Dios lo mejor de sus ideas y de sus habilidades, creando un espacio sublime que pretende comunicar el esplendor divino al cual se accede por medio de la Virgen María. Esto es fundamental en la espiritualidad característica de la Orden de Predicadores. Para nosotros es un relicario donde se conservan ideas y experiencias, donde se provocan también para nuestro deleite estético y religioso. Allí las bellas artes encuentran una armonización y proyección de belleza que nos llega a nosotros. En arquitectura nos encontramos con la típica cruz latina. En escultura, ¿qué decir de los ornatos y del ciprés que resguarda a la Virgen del Rosario y al Santo Patriarca de la Orden? En la pintura se representan con grandeza y con destreza las obras del ilustrísimo José Rodríguez Carnero. En música es un lugar propicio para escuchar los salmos e himnos de la tradición cristiana. En literatura, ¿qué decir de las jaculatorias a lo largo de la capilla y del arcángel Gabriel que remata el ciprés sosteniendo el famosísimo Ave María? Además de que cada celebración goza con la presencia de los textos sagrados del cristianismo, patrimonio de la humanidad. Finalmente, la danza, uno podría pensar en qué lugar entra la danza si queremos embonar estas artes, estas bellas artes de la antigüedad. La danza se puede ver reflejada en las posturas que adopta la asamblea cristiana, cuando, en el ambiente celebrativo, alcanza una participación propicia y adecuada. Como buena obra barroca, no solo comunica realidad, sino que la funda, la crea por medio del lenguaje metafórico. Quiere causarnos estremecimiento estético, que es más sensible al creyente y a aquellos que están abiertos a la trascendencia. Y con ello paso a la tercera y última parte. La Capilla del Rosario es una predicación cristiana. Obviamente, esta exposición no se daría abasto en abrazar todos los significados y la historia de cada símbolo allí puesto. Solo hablaré de los elementos más generales y evidentes, esperando provocar el deseo personal por curiosearla en sus visitas futuras o en sus búsquedas por la web,
para admirar más ampliamente en esta capilla, donde todo está colocado en un lugar específico. Nada se ha puesto al azar. Lo que allí se constituye entonces una auténtica obra teológica y de predicación cristiana bajo el carisma de la Orden de Predicadores. La formación de cofradías de la Virgen y de Santo Domingo que realizó Fray Alano de la Roche en Holanda desde el año 1470 consolidó la tradición por la que se reconoció a Domingo de Guzmán como el iniciador y fundador de esta devoción, una devoción que obtuvo amplitud universal y propagación por toda la Iglesia gracias a la promoción que le dio el Papa Pío V, también dominico, a raíz de la mítica batalla de Lepanto en 1571. Así, la Virgen María, invocada como trono de sabiduría y como Nuestra Señora del Rosario, acompañó la vida de la orden y es un elemento importante que ocupa el centro simbólico de la capilla y una de las principales devociones de la ciudad de Puebla, cuyas procesiones, el primer fin de semana de octubre, constituyeron una celebración muy solemne y aclamada. La bóveda de la Capilla del Rosario está dividida en 3 partes. En cada una de ellas se colocan alegorías de las virtudes teologales: la fe, sosteniendo la cruz y un cáliz con la hostia; la esperanza, portando un ancla; y la caridad, abrazando niños por el concepto del amor al prójimo. A lo largo de los muros que rodean la capilla se encuentran los misterios de la vida de la Virgen, que no son otra cosa que los mismos misterios de la vida de Jesucristo. Aparecen figuras muy inhóspitas en estas secciones. Se colocan sirenas y uno podría preguntarse qué tiene de significado este elemento. Es posible, hay diversas interpretaciones, pero es posible que se hayan colocado atrapadas, si uno pone atención, restringiéndoles el movimiento a manera de enseñanza que el mal es detenido cuando se invoca el nombre de María. Una tradición que también se promovía mucho, el rosario, en medio de los marineros que contaban con estas leyendas. Siguiendo el camino trazado por las virtudes, llegamos a la cúpula del centro, donde está la gracia divina, que acompaña la personificación de los 7 dones del Espíritu Santo para la teología católica. Aquí nuevamente se repite el número del 8 como un elemento simbólico, pues hay una planta octagonal arriba que recuerda o que se ha relacionado con la cúpula del templo de Salomón, por lo tanto, con esa búsqueda por la arquitectura perfecta. Finalmente, el tabernáculo que contiene la Virgen. En cada esquina se colocan 3 columnas de piedra de tecali, sumando 12, que custodian a María, representando a los 12 apóstoles como columnas de la fe. En el segundo cuerpo se coloca a Santo Domingo de Guzmán, rodeado por columnas salomónicas y por las imágenes de las santas y los santos de su orden, que también custodian a María, rematando en este conjunto la ya mencionada imagen de Gabriel. Al terminar, no hay que olvidar observar el coro, que se encuentra encima del arco de acceso, para descubrir un conjunto de ángeles que tocan todo tipo de instrumentos, desde la chirimía hasta la viola de gamba, dirigidos por Dios Padre, que también tiene un poco una cara de sorprendido al ver la majestuosidad de la capilla. A través de las imágenes de la Capilla del Rosario podemos descubrir un discurso simbólico donde el arte es el vehículo para transmitir los significados, tal como se lo había planteado y como lo había promovido el Concilio de Trento a partir de la Contrarreforma. Con todo esto llego a las conclusiones de esta exposición. Lo que se ha colocado en la Capilla del Rosario es una creación barroca donde todo tiene un fin, una representación de ideas cristianas. Por ello, la considero un medio de predicación que vale la pena ser conocido y valorado, para valorar el pasado y el presente como una hermosa joya que se nos ha heredado, donde todo lo que brilla sí es oro.
Haciendo eco también de las palabras del maestro Manuel Toussaint, la Capilla del Rosario de Puebla ha sido considerada una obra maestra del arte barroco del mundo. Para sentir y amarla es necesario poseer los sentimientos y creencias de quienes supieron crearla. Dejaron allí en su nave el tránsito para la gloria y en el crucero y la cúpula la representación más perfecta de la propia gloria. El visitante culto se admira y se sorprende de tanto ornato y de tanta suntuosidad. Esta obra es claramente irrepetible. Sigue en custodia de nuestra querida orden, por lo que es preciso resguardarla y promoverla como una joya de nuestra provincia que vale la pena visitar cuando existan las condiciones adecuadas y reconocer como un relicario que nos llega desde el pasado y que nos debería proyectar hacia el futuro para poner máximo empeño en nuestras propias obras como auténticos descendientes de un carisma espiritual y cultural, el carisma de la Orden de Predicadores. Muchas gracias.